Buenas noches y bienvenidos a esta edición especial. Yo soy Diego Acuña y les agradezco por acompañarme. Esta siguiente hora estaré con Javier González Olaechea Franco, destacado politólogo, doctor en ciencia política, experto en gobierno e internacionalista peruano, para una conversación de actualidad política y de sus ideas. Su reciente escrito El Perú como destino, reflexiones y propuesta de una visión del país, lo concluye con la siguiente frase: anhelo un prontísimo despertar. Me resisto a callar y aunque pudiera parecer una reflexión discordante, lejana y desprovista del lenguaje políticamente correcto, opto por no pecar por omisión. Me niego a vivir enmudecido en medio de la necesidad de nuestro pueblo, que siempre tiene que transitar entre la carencia imperiosa y la obligación fuera de su alcance real. Estoy contento de tenerlo en el programa. Bienvenido. Gracias, Diego. No sabía que ibas a citarme, pero te lo agradezco. Prefería hacerlo. Bienvenido. Gracias por estar acá. Hay muchos temas que quiero tocar, ¿no? Evidentemente quiero hablar de esta visión de país que propones en Perú como destino, de la era disruptiva, del Tratado de Escazú. Pero quiero comenzar con tu análisis del contexto actual. Esta entrevista se da en un momento extremadamente delicado, frágil y turbulento del país, ¿no? Hemos tenido 4 presidentes en los últimos 4 años, el último de los cuales subió a la presidencia en medio de fuertes marchas, protestas, heridos y hasta muertos. ¿Qué está pasando en este país? La agudización de la ausencia de diálogo. El Perú es un país que tiene poca costumbre, poco ejercicio para escuchar al otro. Lima normalmente ha mirado al mar y en los 20 años de crecimiento ha confundido crecimiento con desarrollo y ha creído que los estómagos llenos mirándose al ombligo representaban una satisfacción simétrica en todo el Perú, y no es así. Las estadísticas a veces se hunden en un fango, son promedios, de manera que lo que está sucediendo es la evidencia de un desencuentro profundo entre los logros obtenidos y quienes desean participar de esos logros. O sea que principalmente dirías que es la carencia de un diálogo, de una concertación. La carencia de voluntad, inclusive, de escuchar al otro, ¿no? Estamos en una vorágine de verdades únicas. Y en la política, así como en la economía, porque no se puede divorciar el hombre político del hombre económico, lo más frecuente es que la voluntad se acaba cuando se tocan ciertos intereses. Y como todo es un sistema, así como el cuerpo humano, el sistema más, vivo en la política es el cuerpo social, ¿no? El conjunto de las sociedades. Y como el cuerpo humano, yo siempre digo, el órgano más sensible es el bolsillo y el de mayor memoria. Es como cuando vas a un restaurante, si pagas mucho, comes mal, la memoria y el estómago te van a recordar que no debes volver. Exactamente igual sucede con los distintos movimientos sociales del país. Cuando estos movimientos, cuando representan inorgánicamente la gran mayoría y orgánicamente una pequeña minoría, un descontento, quiere decir que si se alarga ese descontento, entramos a un proceso de conflicto estructurado. Y es lo que el país está viviendo. Un conflicto estructurado con muchas variables. Claro. El principio de desarrollo versus crecimiento, esa confusión de la que hablas en tus textos y todo, es una cosa que me interesa mucho, la voy a tocar más adelante. Si usamos el tradicional espectro político para fines del análisis, ¿dónde te sitúas? ¿Dónde me sitúo? Cuando se produjo la Revolución Francesa, los que se sentaban hacia la izquierda eran quienes proponían grandes cambios. La revolución significaba la aspiración de un pueblo que estaba cansado de la corona. Quienes se situaban a la derecha, pues más o menos se resistían a algunos cambios. Creo que ya no es tan actual hablar solamente de izquierdas, centros y derechas,
porque en esa amalgama hay muchos matices, muchos grises, ¿correcto? Yo soy liberal, pero partiendo de la libertad, el fundamento del liberalismo, soy plenamente consciente que para poder ejercer la libertad se necesita cuantía, se necesita posibilidades. No se es plenamente libre si uno carece de oportunidades. Y esas no nacen naturalmente con una economía pura de mercado, sino nacen en la confluencia de la libertad con la cooperación entre el Estado, la sociedad y el sector privado para que conjuntamente, y digo conjuntamente, favorezcan las condiciones de oportunidad. Y las condiciones de oportunidad obviamente nos lleva a todas las necesidades sociales que un país desestructurado como el Perú me obliga a decir que yo sería una suerte de liberal neo-keynesiano. O sea, yo sí creo en la participación del Estado, creo que en algunas medidas la presencia del Estado es absolutamente obligatoria y además indelegable, no solamente en el campo del uso y el ejercicio legítimo del poder, sino también del principio de subsidiariedad y de la solidaridad. Respecto entonces al conjunto de los partidos peruanos, yo te diría que no me siento representado. He leído con cierta profundidad una buena cantidad de diarios y entre el diario y la propuesta a veces de los candidatos de esta elección en general hay una dicotomía, a veces se descuelgan, a veces hay divorcios, muchas veces hay contradicciones. Casi en algunos casos hay una burla entre lo que se dice incoherentemente con lo que se practica, de forma que de ahí nació la necesidad, yo sentí, de hacer esa propuesta del Perú como destino, una visión que es una propuesta, solamente para que la gente que quiera encontrarla la pueda leer, compartirla, criticarla, es un documento de conocimiento, digamos, de acceso público, ¿no? Claro. Pero, resumiendo, soy un liberal consciente de lo social y actuante en lo social. O sea, que dirías que eres, en el sentido al menos tradicional, apegado al libro, eres liberal, pero crees que en países como el Perú debe haber una excepción a la regla, porque tiene que haber un rol protagónico del Estado en cierta medida. No solamente eso, sino que yo, cuando ha venido la crítica desde la izquierda hace unos 20, 25 años, creando contenidos, y los contenidos crean política, cuando hablan de neoliberalismo, lo de neo es como si hubiese una versión moderna distinta al liberalismo clásico, ¿no?, de economía de mercado. Era para ponerle para colgarse así como la reelección conyugal en su momento, ¿no?, colgarse y atacar el neoliberalismo. Yo considero que el liberalismo tiene una sola fuente, pero esa fuente es realista y tiene que partir del hecho del principio de supremacía de la realidad o de primacía de la realidad, lo que te indica la realidad. Esta es una vieja discusión que incluso la dimos fundando el Movimiento de Libertad hace 30 y tantos años, ¿no? Y había quienes sostenían ese liberalismo clásico. Y yo le dije, tú no puedes decirle a un ayacuchano levantado en armas, deja el fusil, que tus 8 hijos van a ir ya no descalzos mañana al colegio por obra y gracia del mercado. Del mercado por sí solo. De manera que el Perú necesita algo más. Y de ahí la diferencia entre crecimiento y desarrollo, ¿no? Correcto, eso vamos a hablar. Ahora, esto me hace pensar mucho en el contexto de economía de mercado actual y inevitablemente en la Constitución que la rige, ¿no? ¿Se tendría que modificar, en tu opinión, la Constitución del 93? ¿A efectos de? ¿Existe una economía social de mercado como lo lista la Constitución? A los efectos económicos lo que hay que hacer es cumplirla. Es decir, la Constitución habla de una economía social de mercado y además pone por encima y antes de
de la existencia misma del Estado y como finalidad la dignidad de la persona y su integridad. Entonces, si nosotros concebimos que la persona es el bien a tutelar, todas, inclusive las personas no peruanas, viviendo en el Perú, deben gozar de una protección de su dignidad. Y la dignidad comienza por la vida digna, por la existencia de las condiciones dignas. Y esas no se dan. De manera que no es necesario reformar el capítulo económico de la Constitución, sino cumplirlo. Y para eso, obviamente, el diseño de las propuestas políticas tienen que ser convergentes a ese fin y no dispersas como políticas cuando existen. O sea que es poco frecuente. Sí sería cierto lo que muchos dicen de que estamos en una teoría de un esquema de sálvese quien pueda, que no hay una economía social de mercado. No es una teoría, es una práctica. Es decir, evidentemente hay en el mundo empresarial gran cantidad de empresas que tienen una visión desarrollista del país, por así decirlo. Pero recordemos que la empresa privada formal no llega ni al 20 y tantos % de la economía, más aún en esta economía pandémica, de manera que la responsabilidad es de la República, y la República se convierte en el Estado en la medida que es un contrato social que no cumplimos. Correcto. Hablemos de tu texto, hablemos de Perú como destino, la visión del país que propones. Una de las cosas que más me llamó la atención es la mención de una reforma del Estado. ¿Cómo reformarías el Estado con ejemplos específicos? En primer lugar, hay que concebir a un Estado desde una visión. Es decir, tú para poder proyectar una reforma tienes que tener una visión del resultado de esa reforma. Es decir, ¿qué Estado quieres? No se trata solamente con qué Estado tienes, sino qué Estado tienes. El Estado y qué Estado deseas. El Estado que tienes muchas veces hace lo que no debe y no hace lo que debe y no hace lo que debe. Dicho un poco así. Entonces, la visión es que el Estado que debemos construir sea un Estado republicano y que sirva eficiente y eficazmente, que no es lo mismo. El instrumento tiene que ser eficiente y el resultado tiene que ser eficaz. Entonces, ese Estado es un Estado más pequeño, más fuerte, más digitalizado y totalmente conectado con las necesidades básicas de la población. Y eso significa que debe reformar todos los procesos del servicio público, digitalizarlos, en 3 años se puede, aproximadamente, y por otro lado, ponerle coherencia a la intervención del Estado. Porque el Estado interviene, crea políticas públicas, interviene en educación, interviene en agricultura, interviene en programas sociales, y hay mucha duplicación, mucha quintuplicación, vale decir, interviene con muchas manos en la solución de problemas y normalmente lo que hace es encarecer los mecanismos de intervención y generar problemas adicionales y ahondar los existentes. O sea que esto me interesa. ¿Propondrías reducir el aparato estatal? Redimensionar con una lógica, vale decir. Por ejemplo, te doy un caso. Nosotros hablamos de agricultura. ¿Por qué no se habla de seguridad alimentaria? Conectado a la dignidad de la persona, el principio constitucional. Nosotros debemos concurrir a la dignidad del peruano, hasta del recién nacido. Entonces, cuando menciono seguridad alimentaria, y entonces un cambio de visión del mundo de la producción agrícola y del consumo básico va unido al escolar, va unido al recién nacido, va unido a la gran mayoría de peruanos que son carentes de servicios básicos. Cuando tenemos más de 80 programas, por ejemplo, sociales en el país de intervención, desde beca, pensión 65 y otros tantos, todos han sido puestos desde una perspectiva
departamental, seccionada, fraccionada, como si fuera trozos. Y entonces hay programas que malgastan el dinero. Y yo ahí planteo priorizar el binomio pobre-familia, en el entendido que la familia ha cambiado en su composición en el Perú, es multifuncional, a veces tiene papá, mamá, 3 hermanas, 2 tíos, no son las familias tradicionales, nunca lo llegaron a hacer. Ni siquiera estaba así previsto en el Código Civil anterior. De forma que tú puedas, con los programas sociales, directamente insertar programas eficientes bajo el binomio pobre-familia y todo lo que abarca el pobre-familia. El hombre mayor, el hombre pequeño, la alimentación necesaria del recién nacido, la cobertura social universal para el recién nacido y no manejarlo desde 4 ministerios, 5 ministerios o X cantidad de programas. Entonces, la lógica es reducir, pero no necesariamente sacar gente, porque hay en otras áreas donde el Estado está ausente, ¿correcto? Por ejemplo, en la seguridad pública, ¿no? Allí, con más de 3.000 kilómetros de fronteras porosas que tiene el Perú, nosotros estamos abordando los problemas actuales y futuros, los retos, con los instrumentos del ayer. Y entonces, la reforma del Estado significa también reformar desde esa visión de un Estado que sirva, que atienda, que gaste bien, un Estado sin adendas, ¿correcto? Y por la vía del proceso digital. ¿Por qué? Porque el proceso de la digitalización lo que va a significar es quitarle el poder discrecional al funcionario. Cuando tú más le quitas el poder discrecional al funcionario, matas un foco de corrupción. Y que todo sea abierto, público. Y que todo sea abierto, por supuesto. Y que todo sea... ¿Es posible? Claro que es posible. En 3 años, 4 años, ¿hay dinero? Sí hay dinero. Finalmente, sobre este particular, ¿qué es el dinero público? Son fondos de toda la sociedad, porque hasta el más pobre contribuye, paga impuestos. Cuando compra algo, está pagando impuestos, está contribuyendo con el impuesto. De manera que ese dinero pueda ser, con funciones reorientadas, gastado eficazmente, ¿no? Partimos, claro, del supuesto de que dejen de robar. Y ahí sí, parte de la visión del país es tener una mano implacable con un hacha que corte la otra mano. Voy a llegar a eso. El rol subsidiario del Estado, ¿en qué actividades debe cumplir ese rol? Donde es necesario y hasta donde sea necesario. ¿Cómo lo mides eso? Y eso lo dice bien la doctrina social de la Iglesia y las palabras de un liberal. El principio de subsidiariedad es tanto Estado donde se deba en la medida que la correlación natural de la fuerza del mercado no puede suplir una necesidad básica. Entonces, por ejemplo, programas de alimentación básica para los niños que no solamente van al colegio, porque ahí caemos en el fango estadístico, ¿no? Hay una cantidad de niños de economía rural que no tienen acceso a una alimentación nutritiva básica. Entonces, ahí el Estado, porque claro, con parcelas de 3 hectáreas, el campesino más humilde, con esa economía de escala no puede asegurar la alimentación básica del niño nutriente. La reforma educativa, parte de la reforma del Estado, debe obviamente sustentarse en esa lectura de la realidad y en esa visión del país y de ese Estado que atienda esa educación. Pero tú estás hablando de un rol subsidiario desde, entre comillas, un estado de bienestar o para hacer a industrias más competitivas. No son excluyentes, va a decir, ese es un dilema que pudiéramos decir que es inexistente, porque por un lado el Estado debe, en condiciones peruanas, cumplir un papel importante
pero la actividad privada es fundamental, porque sin ella y de una, digamos, aligerando, inclusive facilitando la inversión, porque crea riqueza, el sector privado es la fuente principal de la riqueza, y esta riqueza permite sostener al Estado. Es decir, eso de pensar que el Estado puede o debería prescindir del dinamismo que cada día debería ser mayor de la economía privada, esa es una ucronía, va a decir la negación de una utopía. Eso es, discúlpame la expresión, una estupidez. Va a decir, es como decir, yo quiero que mi vaca dé muchos terneros, pero la mato apenas nacieron y no tienen de dónde mamar. Bueno, el Estado tiene que cumplir esa función, definitivamente en el Perú. Lo que nos preguntamos muchos, que miramos con recelo el Estado, es ¿hasta dónde? ¿Quién dice cuánto? ¿Cuánto es suficiente? Bueno, ¿Dónde se para? En primer lugar, quien dice hasta dónde es la soberanía popular, vale decir, aquí no hay que hablar de iluminados o de gente que pudieran estar ideando un país más allá de la voluntad de la expresión en el voto. Pero evidentemente hay que ofrecerle un rumbo al país desde esa visión, digo esa, no digo la mía, desde una visión que sea incluyente, pero que a su vez contemple lo que está pasando en el exterior, en el mundo en general, los grandes cambios en el mundo, que lo que nos dicen con toda claridad, que gran parte de lo que hacemos es disfuncional, así, perfectamente disfuncional a los mercados del futuro en 10 o 15 años. Y en la educación esto es una trampa suicida en la que estamos y de la que no se quiere hablar ni los sindicatos, y he tenido vinculación muchos años con ellos, ni los sindicatos porque parten del negacionismo, es decir, negar la realidad, ni tampoco por parte de quienes creen que solamente el mercado va a solucionar los problemas. Y la formación que se está brindando es disfuncional totalmente a la economía digital. Y eso yo lo vuelco en esta visión, lo comparto con mucha gente y me preocupa sobremanera porque se aumentan los bolsones sociales, los neoanalfabetos, los neoexcluidos, términos que yo utilizo para subrayar que en esta suerte de nuevo darwinismo, ¿no?, de evolución de las especies, que se van quedando atrás, ¿no? Es como la teoría de los espermatozoides, ¿no? Llegan 2 y llegan 3, y miles quedan afuera, y entonces lo que se pone en cuestión no solamente la sobrevivencia de la dignidad de la persona, en el caso peruano, sino del contrato social, de la gobernanza social, de la paz social del Perú. Y eso es justamente lo que hay que atajar y atacar. Claro. Atajar en los términos actuales. Atajar es cortarle el paso a una estructuración mayor de la conflictividad peruana y, obviamente, atacar las raíces de esa conflictividad. Porque si no estaríamos hablando de fascismo. Así es. Solamente de la mano militar o de la mano policial. Y claro que no. Y va de la mano, porque yo creo que vería muy difícil que se pueda lograr eso si no se renueva el contrato social. Ya te voy a preguntar de eso. Sobre la necesidad de extirpar el cáncer que mencionas en el texto, de la corrupción, el cáncer de la corrupción, ¿qué medidas específicas tomarías? Yo sí reformaría parte del Código Penal a los efectos de tener las mayores penas que sean ejemplarizadoras. Y también exhortaría, digamos, por la vía de políticas públicas aprobadas, es una manera elegante de decirlo, exhortaría, dándole vida al Consejo de Estado. El Consejo de Estado no existe. El Consejo de Estado no tiene un fundamento ni constitucional ni legal. Es una instancia de diálogo. Pero hay que darle organicidad, como existe en otras partes del mundo. Hay que darle funcionamiento. Y dentro del Consejo de Estado, obviamente, está el Ministerio Público y el Poder Judicial. Y esa reforma significa
también tener que construir una cantidad de penales de alta seguridad en donde se pueda garantizar el aislamiento total en función de las penas cometidas. La corrupción, en la magnitud de los últimos 10, 15 años, que son miles y miles de millones de dólares, yo alguna vez calculé con gente amiga 12% de la pobreza, cuando estábamos bordeando el 18, 20, 22% de pobreza y el 10, 12% de pobreza extrema. Pero no hay que mirar la cifra en forma estática, porque cuando tú vas sacando a la gente de la pobreza, aunque la medición... ¿A qué te refieres con eso? Calculé 12% de pobreza, ¿a qué te refieres con eso? A todo lo robado. Aunque la riqueza de todo lo robado era equivalente... Más o menos equivalente al 12% de la pobreza, 12, 13, digamos, habría que hacer un cálculo mucho más fino, pero es la condena del hurto a una generación que tiene que traspasar lo único que podría traspasar en condiciones de pobreza, que es la ignorancia y la pobreza misma. Así es. La ignorancia y la pobreza misma. Entonces, no es solamente el crimen de la corrupción por haber desfalcado al Estado, sino es el crimen social. Claro, es un término que no existe jurídicamente, pero el concepto bien vale la pena utilizarlo. Cuando yo refiero al crimen social, es que con todo lo robado se ha postergado digamos, la posibilidad de sacar de la pobreza a bolsones de peruanos, y entonces genera el círculo vicioso en pendiente y en caída, donde se mantienen en la siguiente generación. Entonces estamos hablando de un país en gran medida, en grandes porcentajes, postrado en la pobreza, porque sostener que se sale por la pobreza con el sueldo mínimo, o por ahí hablan de otros términos, en fin, eso es una falacia. Eso es una falacia porque en una familia de 5 miembros, 2 que puedan tener sueldo mínimo, no alcanzan para la canasta familiar. Entonces, y también sostener que la pandemia ha desnudado la realidad es una actitud negacionista. Es como si me hubieras hecho esta entrevista hace un año, o a mucha gente en el país, y hubiera negado las condiciones sociales que son estructurales por las cuales tienes que cambiar al Estado desde su estructura con una visión. Y esa visión evidentemente tiene que ser dialogada, tiene que ser votada y tiene que ser inspiradora además, porque tú tienes que darle como país una esperanza a la gente, no un sueño, una esperanza, porque los sueños no se cumplen necesariamente en la vida política. La esperanza sí se puede llegar a atender. Esa gente estaría negando el principio de primacía de la realidad. Por supuesto. Ahora, el negacionismo es, para mí, una de las 10 causas, y está en otro texto, principales por las cuales no se llega a abordar el fondo de los problemas. ¿Qué significa el negacionismo? Es negar la realidad para no asumir las consecuencias de tener que tomar decisiones de esa realidad. Es como negar el holocausto, es como negar el nazismo. Negarlo es no asumir las consecuencias y entonces repetir la historia. Y en el caso del Perú, la historia no se repite muchas veces. La historia es recurrente. Va a decir, es repetitiva secuencialmente, porque sobre esto se hablaba hace 100 años. Ahora, interesante el concepto que dices de crimen social, porque así como no se puede educar a la gente y eso es un crimen indirecto, hay gente que muere en los hospitales por no tener cosas básicas. Hay gente, miles de miles. Y entonces, claro, ahí tú te preguntas si la responsabilidad política alcanza. Yo creo que hay que extenderla a la penal. O sea, ¿tú crees que con extender lo penal basta para...? No. No. ¿No crees en un principio de pena de muerte, por ejemplo? Yo soy un hombre pro vida.
Sí creo en que hay medidas para casos patológicos que puedan ser muy drásticas, pero lo que también soy consciente es que el principio de la reinserción del delincuente tiene que existir en los casos que sea posible. Pero respecto a la corrupción, en el Perú creo que hay que hacer una cirugía mayor, no una cirugía laparoscópica, sino invasiva. Abrir todo el tórax, todo el cuerpo y extirpar todo lo que se deba hasta que sea lo suficientemente sano el cuerpo político. Es que me pregunto si será suficiente, porque hay gente que sus valores están tan volteados patas arriba que están dispuestos a fajarse mucho tiempo de cárcel, muchos años. Es que no son valores los que tienen, son antivalores. Claro. Porque la persona que dice es negocio corromper o ser corrompido porque voy 6 años preso, pero me cargo con 25 millones de dólares y tengo 40 años, bueno, eso no es un valor, ese es un antivalor y además es una traición. Es una traición a la confianza del cargo designado, si eres un hombre público, y es una traición a la sociedad si tú vienes del sector privado y corrompes, porque lo que tú estás haciendo es y va directamente en detrimento de lo que se podría hacer sacando, insisto, a la gente de la pobreza, ayudando a la que salga de la pobreza, porque tú quieres ser avaramente más rico. Correcto. Te voy a hacer una pregunta y me piden un corte comercial. Mencionas que el Estado no ejerce su facultad antimonopólica y te quiero preguntar por qué no la ejerce. Eso lo veremos después de la pausa comercial. Volvemos. Bienvenidos de vuelta. Estoy conversando con Javier González Olaechea Franco y le había preguntado sobre la función antimonopólica del Estado. ¿Por qué no la ejerce? ¿Por qué el Estado no ejerce lo que tú denominas su facultad antimonopólica? Como en todo, por ausencia de voluntad política. Conversábamos antes de la entrevista sobre ciertas medidas que puede tomar una autoridad, un primer ministro, un ministro, un presidente. Y muchas veces se dice, está mal asesorado. Y yo te decía, uno escoge, y con el criterio que uno escoge lo que pregunta, escoge lo que consulta y también escoge a quien escucha. Entonces, no podemos nosotros practicar el otrismo, como digo, sino la responsabilidad es de otros. La responsabilidad siempre, y eso es connatural a quien toma la decisión legítimamente de quien la toma, y en este caso de los presidentes de la República, la ausencia de voluntad política. Pero, entonces estamos reconociendo que hay monopolios, existen monopolios en este país. Hay deficiencias, tanto en el mercado, digamos, cuando yo digo que hay que atajar los demonios del mercado, y así lo pongo, por ejemplo, el acaparamiento, ¿correcto? Y esto se ha visto en la emergencia. Cuando hay una tendencia monopólica o concentrada en la producción de bienes y servicios. Ahora, también es cierto que tú no puedes crear empresas privadas desde el Estado para que sean 4 o 5 quienes participen, supongamos, del transporte interprovincial de tal ruta a tal otra ruta. Pero el Estado normalmente no ejerce por falta de voluntad política, porque además siempre es pisar callos. Y entonces son los intereses los que te responden. Correcto. Y claro,
la política es una correlación de fuerzas de poder, y esas correlaciones de fuerzas de poder tienen que ver con intereses. Hablemos de Escazú. El tratado que muchos de nosotros conocemos gracias a ti y a la denuncia que hiciste, ¿no? Para los que no conocen, ¿podrías sintetizar brevemente lo que es y cómo vulnera la soberanía nacional? El acuerdo de Escazú es un tratado internacional suscrito en el marco de la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL de Naciones Unidas, y que busca en sus declaraciones la transparencia en la gestión del medio ambiente, la protección de los derechos humanos, ambientales, pero también crea y el acceso a la transparencia en la información pública. Va a decir, desde el punto de vista declarativo, nadie en su sano juicio podría decir no a Escazú. El problema está en lo dispuesto en el articulado del Acuerdo de Escazú, que no permite tener con claridad si es conveniente o no conveniente a los intereses del Perú. Yo he llegado a la conclusión, y así lo sustenté en el Congreso de la República, que es contrario al interés nacional por cómo está redactado, porque en cierta medida abre la puerta a la intervención en la medida que es toda persona o grupo o una asociación quien puede intervenir sustentando el interés en el medio ambiente, no haciendo diferencia entre extranjeros y peruanos, y en una correlación de fuerzas en donde hay países que no tienen gran territorio, por así decirlo, 3 o 4, o 5, o 7, o 8, no sé cuántos, que son muy pequeños y que evidentemente no tienen la biodiversidad y la riqueza que tiene el Perú. La Amazonía peruana es el 53% del territorio nacional, sin contar el territorio marítimo, de forma que es un acuerdo que yo vi por conveniente estudiar a fondo, estudiar el proyecto de resolución legislativa que se remitió al Congreso, 343 páginas, y sustentar mi oposición militante y activa, lo cual no significa que se puedan tomar algunas medidas que están consideradas en el acuerdo a nivel de mejoras legislativas nacionales, en donde se ha avanzado mucho. Pero sujetarnos a instancias internacionales adicionales a las existentes es un asunto riesgoso e innecesario, ¿no? Y eso está, a eso abre la puerta el Acuerdo de Escazú. ¿Y en qué anda ahora? ¿El Perú retiró la firma? No, yo justamente cuando sustenté mi oposición, pedí que no solamente votaran en contra en la Comisión de Relaciones Exteriores, que lo archivaran, sino que le solicitaran al Poder Ejecutivo el retiro de la firma del Acuerdo de Escazú, poniendo el antecedente de cuando habíamos retirado la firma peruana de las convenciones de Lima. Va a decir, bajo el principio de que el que puede lo más puede lo menos. Si tú suscribiste el acuerdo, bien puedes retirar la firma. Pero evidentemente no me han hecho caso, ni tienen por qué hacerme, yo soy un ciudadano. Pero el interés nacional sí, a mi juicio, nos lleva tarde o temprano a retirar la firma del acuerdo. Ahora, hay quienes, en su entender, creen que hay que ratificar el Acuerdo de Escazú. ¿Pero está en curso ahorita? No, ya se archivó en la Comisión de Relaciones Exteriores, pero van a volver. Va a decir, la política es recurrente y los intereses normalmente son permanentes. De manera que habrá gente interesada en revivir a un enterrado, y habremos quienes estaremos en la puerta del cementerio evitando con el... O sea, pero está en revisión, no está... No, se archivó. ¿No existe el Tratado de Escazú? No, el Tratado de Escazú existe. Lo que no existe es que lo que no se ha dado es que el Perú forma parte. El Perú no está en este momento. Está suscrito, pero al no haberlo ratificado no forma parte del acuerdo. Correcto, me queda claro. ¿Qué es lo que denominas en tantos lugares la era disruptiva? Es un término que a ti te caracteriza, ¿no? Sí, y que ha pegado bastante en los últimos 5 años. Asistimos a la transición de una era de cambios a un cambio de era.
mucha gente le llama la cuarta revolución industrial y se equivocan, porque las tres revoluciones industriales utilizaron el modelo, digamos, de hacer más con la máquina y con menos hombres, para decirlo sencillamente, ¿no? El taylorismo, pero para decirlo sencillamente. Aquí el factor disruptivo es la aparición de la inteligencia artificial. Y entonces la inteligencia artificial sumada a las nuevas formas de comunicación y a la bioingeniería han hecho que transitemos de una era de cambios a un cambio de era que es exponencial. Y esta era es la disruptiva. ¿Por qué utilizo el término disruptivo que poco se usa en castellano, bastante en francés y bastante en inglés? Yo entiendo por disrupción cuando se produce un cambio brusco de los cimientos de un sistema o de varios sistemas en general. Brusco y además que no regresa al estadio anterior. La digitalización y la inteligencia artificial ha significado cambios exponenciales en todo el orden de la vida, en lo social, en lo económico, en lo laboral, en la forma de comunicarse, en la grafología, en los términos, arrobas, en la nube, en los nubenautas y como yo los llamo, nos está llevando hacia una economía en el mundo donde lo que va a primar es el paradigma exponencialmente puesto de hacer más con menos y con menos gente. Y eso lo vemos, va a decir, la robotización. Hoy hay hoteles en Japón atendidos 100% robots. Los empleos que se pierden es por procesos digitales. De ahí la necesidad de transformar el sistema educativo. Es decir, de los 702 tipos de trabajo que ha clasificado el Departamento Americano del Trabajo, 45% van a ser robotizados en los próximos 15 años. Se hacía una estimación de esta robotización y la última Junta de Davos de Economía del Foro ha hablado que esto se va a acelerar a 10 años menos, va a decir el 2025, 2026, una cosa así. Entonces, ¿por qué disruptivo? Porque rompe con el sistema anterior en todos los paradigmas del bienestar y en todos los paradigmas de la existencia. Incluso nos plantea el dilema existencial, porque hasta ahora ateos y creyentes creíamos en, digamos, el origen de la vida humana de una u otra manera, sea de la mano de un ser divino o de una fuerza energética. Sin embargo, con la inteligencia artificial se va a crear vida humana autónomamente desde la inteligencia artificial en lo que se llama, en términos científicos, en los circuitos en los que yo trato de meter un poco ya las narices, el año de la singularidad, que es cuando la inteligencia artificial habrá superado la capacidad de la inteligencia natural creadora y autónoma. Y eso más o menos se calcula en unos 14 años, con lo cual tú vas a poder predigitalizar o predigitar la vida humana y una subespecie de gente más inteligente, gente más fuerte, gente con tales características físicas, o sea, una subespecie asequible a los ricos, quienes van a poder pagar eso, con lo cual, por primera vez, en la última versión de la conferencia sobre la era disruptiva, lo sostengo, por primera vez asistimos a la fragilidad de la existencia humana como concepto, ¿no? Es decir, ese es el dilema existencial. El moral es qué hacemos con todos los desplazados. O sea, es una deshumanización de suerte. Claro que sí, porque primero que no hay ciberfilósofos, ¿correcto? No hay una ciberética y nadie le pone límite al avance de la ciencia. Y entonces crear otro Diego, producto de la máquina, predigitado, perfectamente predigitado, bueno, nos lleva al dilema existencial, que es la vida humana. Ahora, hay otros temas más terrenales en este momento en el Perú que abordar. Quiero hacerte algunas preguntas ya no del texto, sino más subjetivas, ¿no? ¿Qué líder admiras, vivo o muerto?
Para el Perú, de lejos, Ok. Grau. En Estados Unidos, Kennedy. En Francia, De Gaulle, por lo que significó el resurgimiento de la liberación francesa y la creación de la Quinta República. En términos de mensaje que trasciende la historia, Gandhi. Sin ninguna discusión y en toda su dimensión cuasi divina, en su mensaje de resistencia pacífica. Ahora, a quien más admiro en términos cotidianos es al peruano más humilde, que es un sobreviviente, va a decir, y preferentemente a las mujeres, que son quienes sostienen más del 70% aproximadamente de los hogares pobres. El peruano humilde no solamente merece toda la admiración, sino, ¿cómo te podría decir? Es casi un impenitente luchador, va a decir. No hay condiciones y sigue teniendo esperanza. Hablando de eso, hablábamos hace un momento de Singapur, ¿no? Yo creo que el modelo singapurense de Lee Kuan Yew, en una generación lo transformó en primer mundista. ¿Se podría replicar acá, crees tú, no? En términos democráticos, no. Ahora, Singapur, que tiene 500 y pico de kilómetros cuadrados o algo más, bueno, es una cifra muy pequeña, quizás me esté equivocando, pero en términos comparativos con el Perú, tiene un PBI per cápita 10 veces superior al peruano y es menor la cantidad de gente que vive y el tamaño del departamento de Lima. Va a decir, evidentemente ellos acertaron con el modelo económico, lo que pasa es que la economía y la libertad son las dos caras de la moneda, entonces lo hicieron con una mano implacable y hay gente que se pregunta si ese tránsito, si ese costo de la mano implacable hay que pagarlo para sacar a millones de peruanos de la pobreza. Yo creo que hay que intentar un camino con una visión donde se ejerza legítimamente la autoridad, pero que se dé el ejemplo. Porque ¿cuándo te sigue la gente? ¿Cuándo sigue la gente una esperanza? Cuando ven que quienes gobiernan son coherentes con lo que hacen y de lo que dicen. No quisieras que suceda bajo el camino de la fuerza, del autoritarismo. De la imposición, no. Pero hay autoimposiciones. Hay países que en un momento determinado votan por propuestas que signifiquen una cuota de sacrificio, pero que les esté garantizando que esa esperanza tiene vida, que esa esperanza tiene posibilidad. Y en un país donde la anomia, la anarquía, y aquí, por ejemplo, el embate que sufre la policía como institución, nos debe llevar a la reflexión, porque en el caso de la policía, bueno, la Guardia Civil se crea en 1873 en el gobierno de Pardo, ¿no? Y el modelo que adoptó el Perú como país republicano inclusive permitió que tuviéramos una policía que participó en la guerra con Chile, ¿no? En una cantidad mayor a lo que sería un batallón normal de 500 personas. Tenemos a Mariano Santos, el primer héroe de la guerra, de la Guardia Civil de la guerra con el Pacífico. Participó también la policía en la campaña del 41 contra el Ecuador. Derrotó en gran parte a Sendero, y la participación en el COVID ha sido heroica en el sentido, estoy hablando del común del policía y de la institución. Ahora, que ha habido ladrones, por favor. Me alegra que lo hayas mencionado porque... no solamente han habido, sino que hay que encontrarlos. Están en sus madrigueras. Y hay que cortarles la mano, en el sentido configurado, purgando cárcel con el doble de cuantía. Pero no existe la posibilidad de tener una república digna de así llamarse sin tener unas fuerzas de seguridad, una policía que se respete. Y yo sí soy de las personas que respeta la institución
creo en su misión fundamental y además creo que es obligación de todos los peruanos respetarla y no omitir nada que pueda uno hacer para reconocer la acción valerosa. Hay miles de gentes que mueren dando la vida por nosotros y ahora se nos escupe indignamente. Me alegra que lo hayas mencionado porque vemos muchos que estamos bastante indignados con cómo se ha vilipendiado sistemáticamente a la Policía Nacional. El tiempo nos gana, hay muchos pidiendo temas. Justicia, sí. Pidiendo justicia y que se aclaren los hechos que aún no han sido aclarados. Pero hay muchos temas que van a quedar, que quería tocar, el tiempo nos gana, es sumamente enriquecedor hablar contigo. Quiero terminar preguntándote qué sigue para ti. ¿Vas a postular? ¿Ibas a postular en esta? Iba. Cuando digo iba es porque, y es primera vez que lo menciono en público, desde hace 2 años fui recibiendo distintas, muestras de interés de ser candidato a la presidencia y de algunas agrupaciones, y después en los diálogos se fueron cayendo por, de mi parte, percibir que no había esa voluntad a fondo de compartir la misma esperanza. Vamos a ponerlo en esos términos. Pero yo estoy dedicado a hacer propuestas, escribo, alcanzo propuestas, y no me interesa quién esté en el gobierno. Al gobierno de Vizcarra le alcancé el 20 de marzo una propuesta para combatir la pandemia. El CONAC, el Comando Nacional de Crisis, es un documento que podría ser público en cualquier momento, al presidente Vizcarra. Si uno lo lee y lo mira en retrospectiva, posiblemente nos hubiéramos ahorrado el 70% o más de los males que han acompañado la deficiente, por no decir pésima gestión de la pandemia, ¿no? Es decir, cuando digo no me interesa, es que si puedo alcanzar propuestas, que las ejecuten, ¿no? Y además haciendo la salvedad de que uno no está solicitando nada a cambio, ¿no? Yo lo dije con toda claridad y por escrito. Sin embargo, bueno, tomaron 2 o 3 iniciativas de un documento de 12 páginas, me parece, alcanzado el 20 de marzo. Si uno lo pone en contexto, 2 días antes había cambiado el ministro de Salud. Bueno, pero sí me interesa, para decir, no soy un peruano golondrina, ¿no? Que está migrando, viendo por dónde están los mejores vientos. Yo estoy en el Perú y no pienso mudarme del Perú. Gracias, Javier. Gracias a ti, Diego, por estar conmigo esta noche. Gracias a todos ustedes por acompañarme. Nos encontramos en la próxima edición especial. Buenas noches.